Hechos 2, 32 al 47. Dice la palabra del Señor. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo de un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Palabra de Dios. Amén. Señor Dios nuestro bueno, Señor, que nos has dado amor y misericordia. ¿Podrá el hombre reclamar algo de ti? Oh, Señor, has sido tan bueno con nosotros, exageradamente bueno. Tu gracia ha sido derramada sobre nosotros y ha sido gracia sobre gracia. Y de tu plenitud tomamos todos. Y en esta mañana tomamos la plenitud de tu palabra. Tu palabra corre y es glorificada en esta iglesia, Señor Dios. En tu iglesia, en todas las iglesias, en Medellín, en Colombia, Señor, que tu palabra corre y se glorificada. Imparte, impregna a los pastores de tu palabra, para que tus pastores prediquemos tu palabra y solamente tu palabra. Oh Señor, y que tu iglesia reciba tu palabra, para que sea edificada fuertemente como una gran fortaleza en tu palabra. Hoy en día muchas iglesias no acuden a tu palabra y son iglesias débiles. Pero Señor, donde abunda tu palabra, hay fortaleza de verdad. Oramos, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en Medellín, en Colombia, en el mundo. Y oramos también, Señor, para que tú me dirijas a mí como siervo tuyo, para trazar bien la Santa Escritura, para no engañar a mis hermanos. Te lo suplicamos en Jesucristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Continuamos con el tema que hemos venido tratando acerca de la comisión evangelizadora de la iglesia. Y hoy vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 32 al 47. La primera iglesia cumple con la comisión. Vamos a ver el ejemplo de la primera iglesia. Si lo quieres titular también así, puedes titularlo: el ejemplo de la primera iglesia. Los textos que hemos estudiado hasta el momento acerca de la gran comisión nos han mostrado el ejemplo y la ordenanza del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hemos estudiado en esos 10 sermones anteriores nos han enseñado el ejemplo del Señor Jesucristo en su comisión a favor nuestro. Y también hemos visto la ordenanza del Señor en 5 textos, que fueron Mateo 28, Lucas 16, Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, luego vimos Lucas 24, luego vimos Juan 20 y luego vimos Hechos 1:8. Hasta ahí hemos visto la ordenanza del Señor de ir a hacer discípulos. ¿Qué es lo que requiere el Señor? Y vimos que cada uno de los evangelios y Hechos 1:8 nos muestran una diferente perspectiva de lo que debemos hacer en la comisión evangelizadora de la iglesia. Eso nos muestra que el evangelio no es cosa sencilla. El evangelio
Es muy completo, el Evangelio es perfecto, toca las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora vamos a pasar a ver el modelo de la iglesia cumpliendo la gran comisión. Y ese modelo lo vemos en la primera iglesia. Esto nos muestra que el Señor realmente cumple su palabra, tiene como propósito de que nosotros tengamos esa comisión hacia el mundo, ¿cierto? Pero recordemos, no es el único oficio. El Señor nos dice que nosotros tenemos 4 vías hacia las cuales debemos hacer la obra. La primera vía es hacia Dios, ¿no? ¿Cuál es la obra hacia Dios? Nuestra adoración, la gloria de Dios. La segunda es interna, hacia la misma iglesia. ¿Y cuál es ese ministerio que estuvimos tratando como por 4 o 5 meses? El ministerio los unos a los otros. Ahora estamos viendo la comisión hacia afuera, la comisión evangelizadora. Y finalmente vemos su trabajo en contra del reino de las tinieblas. Digamos más bien el avance del reino de Dios en contra de las tinieblas. Ahora, el libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia primitiva, desde la ascensión del Señor sobre el año 28-29, hasta la prisión del apóstol Pablo, y habla ya muy cerquita de su ejecución en la ciudad de Roma sobre el año 67. Y la centralidad del libro de los Hechos de los Apóstoles es la extensión de la iglesia por el mundo conocido mediante la predicación del Evangelio. Si nosotros nos vamos a los comentaristas, nos vamos a los estudiosos, ellos dicen claramente, el libro de los Hechos es la narración de la predicación del Evangelio. Entonces vemos cómo en los 4 evangelios, o en el evangelio desde las 4 perspectivas, recordamos es un solo evangelio, desde el evangelio en sus 4 perspectivas vemos el relato del evangelio. ¿Qué sucedió con el evangelio? El evangelio de la persona del Señor Jesucristo, viniendo a la tierra para salvar a los pecadores que Dios ha elegido para salvación. Ahora, luego del relato del evangelio viene la predicación de ese evangelio. Relato sin predicación, ¿para qué? Y luego de la predicación, las cartas nos muestran su aplicación. Y luego del relato del evangelio, de la predicación del evangelio, de la aplicación del evangelio, viene la consumación del evangelio que nos encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo la primera iglesia comienza a desarrollar su función evangelizadora. Y realmente estudiar todo el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos llevaría bastante tiempo, y realmente solo queremos tomar el ejemplo de lo que hizo la primera iglesia. Pero debemos destacar el entorno de qué sucedió allí en Hechos de los Apóstoles. Y lo primero que destacamos es que los apóstoles obedecieron a la ordenanza del Señor de quedarse en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, en donde dice: una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. El versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Bueno, esto se cumplió más o menos 10 días después de esa promesa. Entonces vino el Espíritu Santo. Ellos obedecieron y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Esto se cumple en Hechos 2, 1 al 4. También vemos cómo los apóstoles recibieron el don de hablar en nuevas lenguas. Nuevas lenguas que eran desconocidas para ellos, pero que eran conocidas para otros. Esto quiero resaltarlo porque a veces pensamos que el hablar en lenguas es otra cosa que se practica en algunas iglesias. No, dice, mire, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos,
no eran incrédulos de otras partes, eran judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Aún de Colombia había allá, ¿cierto? No. Allí habla de las naciones conocidas hasta el momento. O sea, el Imperio Romano, más o menos. Entonces dice, al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Esto fue un evento bastante milagroso, poderoso, porque dice, desconcertados y maravillados se decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y había gente, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, y todos por igual los oímos. ¿Y qué les oían? Proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hoy en día algunos hermanos equivocados empiezan a hablar cosas ininteligibles, que no se entienden. Y dicen, no, mire, es que hay en Hechos cuando viene el Espíritu Santo, uno empieza a hablar lenguas raras. No, ellos no hablaban lenguas raras. Eran raras para ellos porque no habían aprendido idiomas. Es como yo de pronto ahora con el mundial resultar falando uno poquillo de portuguesillo, ¿no? No, el Señor les dio a hablar lenguas entendibles, para que aquellas personas que venían de diferentes lugares pudieran entender ¿qué? Las maravillas del Señor. Bueno, entonces eso vemos allí cuando ellos reciben, de los versículos 5 al 13, reciben las lenguas que eran desconocidas para ellos, pero que fueron de gran utilidad para la predicación del Evangelio a los judíos extranjeros. Luego vemos al apóstol Pedro lleno del poder del Espíritu. ¿Se acuerdan? Que en los dos sermones anteriores vimos, especialmente en el sermón de la semana pasada, vimos que los discípulos, para poder ir a predicar el Evangelio, debemos estar llenos del Espíritu Santo, hermanos. Nadie que no esté lleno, que no esté saturado del Espíritu Santo, puede ir a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no es obra de nosotros, sino es obra de Dios. Entonces vemos al apóstol Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y ese mismo hermano Pedro, que estaba agallinado, escondido allí en el aposento alto, que no sabía para dónde ir, que no tenía rumbo, que no tenía dirección, se para y confronta a sus hermanos los judíos con la palabra del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para conducirlos hacia la exposición del Evangelio, hacia una exposición correcta del Evangelio. Y eso lo vemos en los versículos 15 al 31. Entonces él se basa, para predicar el Evangelio, se basa en el Antiguo Testamento, o sea, se basa en la palabra. Y finalmente vemos cómo el apóstol les predica el Evangelio, y luego se conforma la primera comunidad de los creyentes, la primera iglesia cristiana. Esto es lo que vamos a contemplar esta mañana en tres sencillos aspectos. El primer aspecto que vamos a ver es el testimonio del Señor Jesucristo. Primer aspecto que vamos a meditar en esta mañana en el texto. El testimonio acerca del Señor Jesucristo. El segundo aspecto que vamos a meditar es la salvación que da nuestro Señor Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Y tercero, la vida en Jesucristo. Primer aspecto, el testimonio sobre el Señor Jesucristo. El segundo aspecto, la salvación que nos da el Señor Jesucristo. Y el tercer aspecto, la vida en Jesucristo. Entonces miremos primero el testimonio del Señor Jesucristo. El testimonio del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro comienza a predicar el Evangelio dando testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Y eso nos hace recordar Hechos 1:8. Cuando el Señor dice, y recibirán poder del Espíritu Santo. Pedro y los apóstoles recibieron poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Para echar fuera demonios? No. Ahí dice que recibirán poder del Espíritu Santo. ¿Para
predicar, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Entonces ellos empiezan a hablar acerca del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro da testimonio del Señor Jesucristo. ¿Y qué comprende ese testimonio? Vamos allí al texto, versículo 34, versículo 32. Del 32 al 36. Vamos a mirar qué aspectos contempla el apóstol Pedro para dar testimonio del Señor Jesucristo, para dar evidencias del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro da a los judíos evidencias acerca del mesianismo del Señor Jesucristo. O sea, les hace caer en cuenta, les certifica a aquellos judíos que no eran solamente de Jerusalén, sino de diferentes lugares, de diferentes naciones. Él les evidencia que el Señor Jesucristo es el enviado de Dios. Él es el enviado de Dios. Todos los judíos en su fe judaica tenían la esperanza de que iba a venir un enviado de Dios que les iba a salvar. Pero como lo recordamos varias veces, ese mesianismo que ellos tenían, ese concepto mesiánico que ellos tenían, era un concepto muy terrenal. Era para salvarse en esta tierra y para que Israel fuera una nación próspera, brillante, hermosa y reconocida en todo el mundo. Pero eso no sucedió con el Señor Jesucristo en su primera venida, porque en su primera venida Él vino como siervo. En su segunda venida viene como rey, en su primera venida viene como siervo. Y vamos a mirar cómo Él les dice que ese Jesús, que el Señor Jesús, ese Jesús del que ellos estaban dando testimonio, era ese Mesías. Y lo primero que les dice es, mire, a este Jesús Dios lo resucitó. A este Jesús Dios lo resucitó. Mire, hace exactamente 50 días que Él fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó según las Escrituras. Y mire, vayan y busquen su tumba. A ver, si encuentran su cuerpo en putrefacción, si encuentran sus huesos, no lo van a encontrar, porque a este Jesús Dios lo resucitó. El poder de Dios lo resucitó. De tal manera que es evidente que si Él fue resucitado y no ha vuelto a su tumba, es porque Él es el Mesías enviado de Dios. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes deben ver es que Dios lo resucitó. Está resucitado. Y no solamente nosotros, sino más de 500 personas damos testimonio de ello. Lo hemos visto, hemos hablado con Él, nos hemos sentado con Él, hemos comido con Él, nos ha acompañado. Él está resucitado. El Evangelio habla de Cristo resucitado. Si el Evangelio no habla de un Cristo resucitado, vano es nuestro Evangelio, porque vana es nuestra esperanza. Nosotros esperamos la resurrección de los muertos, porque Cristo abrió el camino de la resurrección de los muertos. Y esa es la esperanza del cristiano. Como les digo siempre, los cristianos debemos andar con los pies bien puestos en la tierra, pero con nuestros ojos puestos en Jesús, porque en cualquier momento Él viene. Él dice que vendrá como ladrón en la noche. Y el ladrón en la noche no le, oiga, señor Romero, usted está en la casa esta noche, lo voy a ir a visitar. No, el ladrón no avisa. Como ladrón en la noche va a venir. Y todo ojo lo verá. Él va a venir. ¿Qué tal que viniera esta mañana? ¿Estás listo? ¿Estás listo para irte? Amén. Amén. Dios lo resucitó. Luego dice, versículo, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. 33. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Recuerden, aquellos judíos que venían de diferentes naciones estaban perplejos, porque no sabían qué estaba pasando. El derramamiento del Espíritu Santo fue con un gran estruendo poderoso, un viento recio,
Todo Jerusalén indudablemente se dio cuenta del asunto que estaba pasando en aquella casa. Y entonces ellos, en esa perplejidad, se preguntaban: ¿qué está pasando? Entonces el apóstol Pedro le dice: mire, ese Jesús fue resucitado, pero no solamente fue resucitado, ahora ascendió a los cielos y está exaltado a la diestra de Dios, en donde estaba antes de venir. Él está exaltado en gloria. Y es tanto así la gloria de Él, que recibió del Padre al Espíritu Santo para derramarlo sobre los creyentes. Y eso es lo que ustedes ahora ven y oyen. Eso es lo que ustedes ahora ven y oyen. Versículo 34 dice: David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De esto estaba hablando el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro. De ese Señor Jesucristo. Aquí está la evidencia. Ese Señor Jesucristo no aparece de la noche a la mañana. Este Señor Jesucristo es la promesa dada a nuestro padre Abraham. Ese Señor Jesucristo es aquel pacto que Dios hizo con Noé, luego con Abraham, luego con Jacob, luego con Moisés, luego con Moisés y con el pueblo de Israel, luego con David. Ahora el pacto se ha cumplido en Cristo Jesús. Él no apareció de la noche a la mañana. Él ha sido anunciado desde todos los tiempos, desde Génesis 3:15. Ese es el Mesías. Lo certificamos. Lo certificamos. Entonces, viene la primera parte, que es la evidencia de que el Señor Jesús es el Mesías. Pero cuando se evidencia que el Señor Jesús es el Mesías, viene la confrontación con el pecado. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo viene a convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo fue enviado del Padre y enviado del Hijo para dar testimonio de Cristo. Pero ese testimonio tiene que producir un efecto. ¿Y cuál fue ese efecto? La confrontación del pecado a aquellos judíos. Versículo 36 dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, a este Jesús sobre el cual ustedes ejecutaron tal maldad, ustedes que se dicen ser tan buenos, mataron a un justo. Y esa sangre recaerá sobre todos los judíos que se resistan a creer en Jesucristo como Mesías. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda! A este Jesús ustedes lo mataron. Este era el Mesías, anunciado por los profetas, prometido desde nuestro padre Abraham. Toda la escritura hablaba de él, se dieron las señales, hizo milagros delante de ustedes, pero ustedes lo rechazaron. David habló de él. Miren, nuestro padre David, nuestro padre Abraham, habló de él y ustedes no quisieron creer en el Señor Jesús. Han pecado. ¿Cuál es su pecado? Han matado al justo, han atentado contra Dios, han desobedecido al Evangelio. ¡Wow! ¡Qué confrontación con el pecado tan tremenda! Y luego, entonces, les empieza a abrir la puerta de la salvación. Y les dice: a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, ¿qué? Señor y Mesías. Señor y Salvador nuestro. Ahí empieza a evidenciarles la salvación de Jesucristo, nuestro segundo punto, la salvación del Señor Jesucristo. Él lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Recuerdan cómo el Señor dice
que el Evangelio tiene que confrontar con el pecado. Amén. Siempre el Evangelio tiene que confrontar con el pecado. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, tenemos que confrontar a la gente con el pecado. Y esto lo vamos a complementar con el sermón de la segunda parte, con el sermón del culto. Oh, hermanos, es imposible llevar salvación a los perdidos sin confrontar a los perdidos con la causa de su perdición, el pecado. Antes que promesas de salvación, antes que promesas de sanidad, antes que promesas de amor, antes que promesas de bienestar, el Evangelio expone nuestra calamitosa condición humana. El pecador está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, veamos la obra del Espíritu Santo. Versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¡Qué conmoción tan tremenda! El Espíritu Santo lo remueve. ¿Y esto de qué nos habla? De regeneración. Porque Juan capítulo 3 nos dice: os es necesario nacer de nuevo. O sea, os es necesario ser regenerados para que podáis ver el reino de Dios. Os es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Qué necesidad tan grande tiene el hombre nacer de nuevo? ¿Por qué nacer de nuevo? Porque está muerto. Si estuviera vivo no necesitaría nacer de nuevo. Está muerto en sus delitos y pecados y necesita recibir el aliento de vida del Espíritu Santo de Dios. Por eso se llama neuma, aliento, soplo de vida. Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios los despierta de su marasmo espiritual, de su muerte espiritual, y ellos por primera vez abren sus ojos y dicen: ¡wow! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución a nuestro terrible y grave problema que tenemos? Entonces, el apóstol Pedro les hace llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y dice el versículo 38: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y recibirán la vida del Espíritu Santo. Y en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Entonces allí el Señor les llama al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que también les hace un recordatorio del pacto de Dios. Porque desde el Antiguo Testamento, acuérdense allí en Hechos 2, versículo 17 o 16, el apóstol Pedro les dice: miren, este es el cumplimiento de lo que profetizó el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Ya no solamente sobre mis profetas, derramaré sobre todo el género humano mi Espíritu Santo. Por eso ellos fueron conmovidos. Pero esa promesa que le había dado Dios a los antiguos, a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, a Israel en el desierto, a David, esa promesa había sido cumplida en el Señor Jesucristo. En efecto, la promesa, ¿cuál promesa? Esa promesa de ser perdonados sus pecados y de recibir el Espíritu Santo. Y no solamente era para ellos, sino también para todos los extranjeros, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces ahora les abre los ojos. Todo el tiempo ustedes han pensado que la salvación es solo para los judíos, pero no. Ahora el Señor tiene la salvación para todas las naciones de la tierra. Amén.
Y finalmente, en la salvación del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro les hace un llamamiento perentorio a la salvación. Les dice, y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente, les animaba, digamos que les empujaba con insistencia. Sálvense de esta generación perversa. Sálvense de esta generación perversa. Un momento. Decirle a un judío que era generación perversa era cosa terrible. ¿Cómo así que sálvense de esta generación perversa? Somos judíos. Somos gente buena, gente honesta, gente que quiere hacer lo bueno. Nosotros somos una sociedad limpia en medio de un mundo pecaminoso. ¿A qué generación perversa te refieres? ¿A los romanos? ¡No! Él se estaba refiriendo a la generación judía. ¿Qué característica tenía aquella generación judía que la hacía perversa? Habían rechazado al Señor Jesucristo. Habían crucificado al Santo. Aún los mismos impíos le dijeron, yo en este hombre no hallo pecado, me lavo las manos, dijo Pilatos. Yo no quiero tener nada que ver con la crucifixión de este hombre. Yo no veo en él nada digno de juicio. Pero se los voy a azotar para que lo dejen suelto. Eso no les valió, había que matarlo, había que matarlo. ¡Qué generación tan perversa! ¡Asesinos! Hijos de su padre el diablo, porque su padre el diablo es asesino desde el principio. Ya les había dicho el Señor Jesucristo por allá en Juan 8. Era una generación perversa que no tenía la capacidad de discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Tenían al frente al Hijo de Dios y no lo reconocieron. Oh, Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor. Llorando por Jerusalén porque no reconocía el tiempo del mover de Dios allí. ¡Wow! Y a eso les decía el apóstol Pedro, sálvense de esta generación perversa. Y eso nos dice hoy el Señor. Hoy en día hay una generación perversa en la iglesia. Y el Señor convoca a su pueblo, sálvense de esta generación perversa. Una generación que se dice ser cristiana, pero que aborrece a Cristo. Que se dice estar llena del Espíritu Santo, pero no conoce la palabra de Dios. Y el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El espíritu no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que ha oído y lo que yo he dicho. Es una generación perversa a la cual el Señor nos llama, sálvense de esa generación perversa. No es el mundo. El problema no es el mundo. Ellos son perversos por naturaleza, como lo fuimos nosotros cuando estábamos allí. Lo dice la misma palabra. La generación perversa está dentro de la misma iglesia. Una generación que no quiere la palabra, una generación que no quiere la persona del Señor Jesucristo, una generación que no reconoce la salvación. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Para qué es? Y he experimentado últimamente preguntando a los hermanos, y aún aquí los miércoles y en los grupos, tú eres cristiano, tú dices ser cristiano. ¿En qué consiste tu cristianismo? ¿Para qué es? ¿Cuál es tu destino eterno? ¿Cuál es la meta final de tu carrera? Mira, aquí dice que corramos con paciencia la carrera hasta que llegamos a la meta. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Hacia dónde vamos? Oh, hermanos, la verdad que tenemos tantos clichés cristianos. Vergonzoso, es una generación perversa, una generación que no conoce a Dios y que no conoce la salvación de Dios. Huir de en medio de esta generación, ser salvos de esta generación perversa. Aborrezcan toda religión falsa. Y finalmente vemos la consecuencia de la predicación del Evangelio. Entonces vemos el testimonio de Jesucristo,
la salvación de Jesucristo y ahora vamos a ver la vida en Jesucristo. Esa es la consecuencia. Dice, en aquella predicación del apóstol Pedro observamos las características estudiadas en la ordenanza del Señor para la gran comisión. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pedro habló las Escrituras. Pedro testificó del Señor Jesucristo. Pedro predicó arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Pero esto no es suficiente. Recuerden que el Evangelio tiene más. En nuestro día la gran comisión se circunscribe al evangelismo solamente. Pero el ejemplo de la primera iglesia nos muestra que esa predicación concluye con una vida nueva, una vida transformada. Y de eso se trata el Evangelio, que Cristo no solamente salve, sino que sea Señor. Porque la gente quiere un Cristo que le salva. Que le salva de la pobreza, que le salva de la enfermedad, que le salva de los problemas, que le salva de la suegra. Pero Cristo vino a ser Señor, vino a salvar para ser Señor, para que todos los que seamos salvos recibamos su señorío, o sea, nos inclinemos a Él y hagamos su perfecta voluntad. Y miremos cómo fue el señorío de Jesucristo en estas vidas. Dice allí, versículo 41, así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Fueron bautizados. Y esto de ser bautizados, recordemos, Mateo 28, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos. ¿Qué implicación tiene ese bautismo? Lo recordamos de aquella predicación. Hoy en día ser bautizado es paseo de olla, sancocho de gallina muy rico, ir a una cascada deliciosa. Sí, y todo el mundo mira y haga, ay, miren esos evangélicos. El que más mal habla de nosotros están locos los evangélicos. Pero hay gente que dice, ay, tan lindo bautizarse así, mire, tan bonito. Pero en esa época bautismo significaba muerte, significaba sentencia de muerte, significaba que esa persona quedaba fichada casi o peor que un delincuente. ¡Wow! Obedecieron a pesar del alto costo. Una vida en Cristo es una vida de obediencia, a pesar del alto costo. Hermanos, ¿y cuánto nos cuesta ser obedientes? ¿Cuánto nos cuesta obedecer a la palabra del Señor? Luego dice, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Fueron bautizados, obedecieron al Señor, pero no solamente obedecieron al Señor, sino que se unieron a la iglesia. Se unieron a la iglesia. Formaron parte de la iglesia. Pastor, pero esa iglesia era perfecta. No, esa iglesia era imperfecta. Era conformada por judíos que eran asesinos, habían asesinado al Señor Jesús. Por judíos chismosos, mujeres brujas, hermanos codiciosos. Pero no importaba. Ellos vieron la hermandad en Cristo, la hermandad de la soberanía del Espíritu Santo. Y se unieron a la iglesia y formaron un solo grupo. Se unieron a la iglesia. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen, no, eso de la iglesia, pero es que no hay iglesia, mira, en esa iglesia predican bonito, pero no cantan bien, en esa otra iglesia hacen esto, pero no aquello. Entonces yo más bien me quedo en mi casa, veo sermones por la televisión. No, hermano, la Biblia no nos habla de una iglesia a domicilio. La Biblia nos habla de una iglesia en donde los hermanos nos reunimos, porque la palabra de Dios dice que hierro con hierro se aguza. Y para eso estamos aquí en la iglesia, para acusarnos los unos a los otros, para pulirnos todos nuestros defectos, empezando por el pastor. Luego dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, o sea, perseveraron. Vayan y hagan discípulos enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Ellos perseveraron en las enseñanzas que los apóstoles habían recibido del Señor Jesucristo. Ahí está el puro cumplimiento de Mateo 28, hermanos. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Nuestra meta no es ir a predicar el evangelio a la gente a ver si de pronto si cree o no cree. No, nuestra meta tiene que ser cuando ellos estén aquí sentados o en otra iglesia recibiendo las enseñanzas del Señor y siendo transformados en su vida.
y creciendo en aquella fe que les fue dada, porque dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y en la oración. Ellos se hicieron discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Luego formaron una comunidad y vivían en común, tenían todo en común. Y nosotros criticamos la primera iglesia porque era casi que indocta, pero era tan pura, y estuvo tan poderosa la obra del Espíritu Santo, que ellos se despojaron de sí mismos, murieron a sí mismos, formaron una comunidad, vivían su vida en común, oraban y celebraban la Santa Cena. Y finalmente dice, todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. No dice ni un solo domingo. Y en nuestras iglesias sí que es tremendo. ¿Qué hay que rogar a la gente? Por favor, reúnete. Te ruego a ver si te reúnes. No, ellos ni un solo día. Y no había buses en Jerusalén. No había taxis. Y se reunían todos los días, aunque vivieran lejos. Pero hoy en día tenemos la excusa, no, es que me tocó trabajar. No, es que estaba muy cansado. Es que no sé qué. No dejaban de reunirse todos los días. No dejaban de congregarse. Tenían un alto valor. ¿Por quién? Por el Señor. Es que cuando nosotros no nos congregamos, le restamos valor al Señor. Porque ¿cuál es el centro de nuestra reunión? ¿Los hermanos? Es el Señor Jesús. Las alabanzas, los himnos, no, es el Señor Jesús. Él es el centro y vida de la iglesia. Amén. Venimos a saberlo a Él, a escucharlo a Él, a adorarlo a Él, a obedecerle a Él, a rendirnos a Él. No a hombre alguno. Entonces ellos tenían en alta estima esto. ¿Cuánto nos falta a nosotros para esa edificación? En esta semana trataba el caso de unas personas que vinieron de Caucasia, un trabajo que teníamos que hacer. Y por la gracia del Señor nos concedió estar con el pastor Sergio una hora o hora y media. Wow, yo mismo me sentía debilitado ahí por el Espíritu. Yo me sentía redarguido cada palabra que hablaba el pastor Sergio. Me redarguía a mí. Y estas hermanas estaban conmovidas por el Espíritu Santo de Dios. Se veía, se notaba. Hermanos, es que cuando nosotros nos reunimos, ahí está la presencia del Espíritu. Cuando nosotros nos reunimos, nos estamos fortaleciendo. Nos estamos edificando en la fe. Y de esa manera, cuando salimos a un mundo que es hostil a nosotros, tenemos las armas poderosas en Dios. Pero ¿por qué caemos los cristianos tan frecuentemente en pecado? Hermanos, porque no somos edificados en la fe. Nos volvimos en cristianos domingueros. Esta gente no dejaba de reunirse ni un solo día. Todos los días en el templo y en las casas rendían adoración al Señor. Su vida fue transformada. Siguiente aspecto. Dice, no dejaban de reunirse en el templo de un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Tenían una comunión tremenda, alabando a Dios. ¿Por qué hoy en día el cristianismo se queja tanto? Porque no alabamos a Dios. Es que ellos estaban muy felices allí bajo la bota romana. Es que ellos estaban muy felices allí en medio de una situación en donde les cobraban fuertes impuestos, en donde había presión, en donde habían 3 gobiernos a los que había que obedecer, en donde había crucifixiones si alguien se rebelizaba. Estaban muy contentos, un pueblo temeroso, miedoso. No, ellos no vivían contentos. La vida en Jerusalén en la época del Señor Jesús era difícil. Bueno, quizás la de nuestros tiempos un poquito menos, pero también es muy difícil. Pero entonces vemos allí que ellos alababan a Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, amén. Cuando yo alabo a Dios, soy fortalecido.
Yo no le doy nada a Dios que Él me quede debiendo. Y ese es el Evangelio. Ellos iban alabando a Dios. Y la consecuencia era que disfrutaban de la estimación general del pueblo. El pueblo lo reconocía. Y dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Por qué la iglesia verdadera hoy en día no tiene un crecimiento verdaderamente apreciado? Esta iglesia es para que tuviera por lo menos 200, 300 personas. En 10 años de trabajo, lo que hemos predicado, lo que hemos evangelizado, lo que hemos enseñado, lo que hemos regañado insistentemente, era para que tuviera eso. Pero no contemos a los hermanos que no vinieron hoy. Vergonzoso eso. No contemos a los hermanos que no vienen el miércoles a la oración. No contemos a los que no han ofrecido su casa para hacer un grupo de oración allí. No los contemos. El Señor añadía cada día al grupo los que iban siendo salvos. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde el Señor va llenando bien. Y algunos dirán, no, es que el pastor. No es el pastor. Acuérdense que Efesios 4 dice que como pastor tengo el deber de capacitarlos a ustedes para que ustedes desarrollen la obra del ministerio. Insistimos, la obra del ministerio la desarrolla el creyente, no el pastor. El pastor nos dio esa oportunidad tan linda de aprender para predicar el Evangelio. Y eso tampoco nos exime de ir a hacer la obra evangelística y la obra en los grupos pequeños. Y que cada día el Señor añada a su iglesia los que van siendo salvados. Pero eso es una obra tuya también. Es una obra tuya. La iglesia debe crecer y debe multiplicarse frecuentemente, porque la iglesia es un organismo vivo. Una iglesia donde no se predica el Evangelio es una iglesia que prontamente se va a morir, porque está mostrando que su estructura está terriblemente afectada, sea por el pecado, o sea por la displicencia contra el Señor, que también es pecado, o sea por la pereza para desarrollar la obra evangelística, que también es pecado. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros debemos considerar lo que esta primera iglesia hizo. ¿Qué hizo respecto de la gran comisión? Observó todo el detalle que el Señor les había dado de la gran comisión y lo cumplió. Y así mismo debemos nosotros hacerlo. Así mismo debemos nosotros ir a predicar ese evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ese evangelio que lleva la salvación del Señor Jesucristo, confrontando con el pecado, pero trayendo esperanza para el pecador. Pero un evangelio que transforma la vida de los hombres. Un evangelio que transforme tu vida. Si tu vida no ha sido transformada por el evangelio, no vas a tener el poder del Espíritu para llevar el evangelio, hermanos. Yo no podría pararme aquí a predicar un evangelio que yo mismo no estoy viviendo. Aún así, yo tengo que verme redarguido cada vez. Esto lo estoy haciendo, Señor, perdóname. Impúlsame, asísteme para hacer como tú dices. Hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Le digo al Señor, el Señor de los fariseos. Y a veces a nosotros la gente nos ve así. Decimos mucho, pero hacemos poco. Que nuestra vida en Cristo sea una vivencia de Cristo, como aquella primera iglesia. Bautizados, unidos a la iglesia, perseverando en la fe, hacernos discípulos, formar comunidad, vivir la vida en común, orar, celebrar la Santa Cena, los sacramentos correctamente, no dejar de congregarse, tener un alto valor por el Señor Jesucristo. Y finalmente, alabar a Dios dando testimonio y esperando que cada día el Señor añada a su iglesia los que van siendo salvados. Amén. Amén. ¿Hay preguntas, hermanos, al respecto, por favor? ¿Tienen preguntas? Todo claritico, claritico. Bueno, oremos entonces. Nuestro buen Señor y nuestro amado Dios.